El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito cuello. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Bueno, pues acompáñame de principio a fin a ver este video. Les voy a mostrar cómo tejer este punto con este tipo de material. Se llama el color telaraña. Trae 100 gramos, que serían 270 yardas, 246 metros aproximadamente. Aquí están los gramos. Y bueno, aquí nos dice que es del número 4, es una lana media. Ese es el tipo de material. En caso de no tenerlo, no te preocupes, amiga. Tú puedes utilizar cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. El día de hoy lo vamos a tejer con 3.50 o 3 milímetros y medio. Para nuestro proyecto voy a utilizar 200 gramos, ¿sí? Dos madejitas como esta. Voy a comenzar en esta ocasión asegurando mi primer punto y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí dentro de este primer espacio, ahí voy a cerrar con un punto deslizado y voy a comenzar a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Dentro de este espacio vamos a tejerle 1, van a ser 4 puntos, 2, 3 y 4. Y tenemos 5 en total, ¿sí? El primero que se forma con las cadenas, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago una cadena. Del otro lado comienzo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí, amigas, aquí donde tenemos este punto, ahí vamos a hacerle un punto alto. 2 cadenas. Me voy a pasar aquí a la mitad, a este espacio, y ahí vamos a tejerle un punto alto. 2 cadenas. Me voy a pasar y en la última cadena son 3. 1, 2 y en esta tercera cadena ahí voy a pasar y hacerle un punto alto, una cadena y en el mismo espacio un punto alto. Y así termino esta que es mi vuelta número 2. Vamos por la vuelta número 3. Hago 3 cadenas y aquí en este punto comienzo a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena. Me voy a pasar del otro lado, voy a tomar y voy a tejerle ahí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, de este lado también estoy tejiendo 5. El primero, recuerden que se forma con las cadenas. Miren, aquí tenemos el espacio, ¿sí? Entonces, el primero se forma con las cadenas, que es este. A ver, voy a ver si se aprecia mejor. Miren, entonces este y luego 2, 3, 4 y 5, ¿va? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, estamos tejiendo así, ¿verdad? Ya terminamos aquí y entonces vamos a tomar este punto que tenemos aquí, así, y vamos a tejerle un punto bajo, pero sobre el punto, ¿va? Para facilitar nuestro trabajo en la siguiente vuelta, aquí le hacemos un punto bajo. Y de aquí, de este espacio, amigas, ahora vamos a tomar una lazada y yo voy a tejer este espacio. Así es que lo tomo de esta manera y comienzo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y miren, ahora una cadena. Y del otro lado, que es esta donde están las cadenitas, ahí voy a tejer otros 5. 1, 2,
3, 4 y 5. Y ahora ya tenemos aquí nuestra vuelta número 3. Ahora vamos por la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí, amigas, en este espacio hacemos el punto alto. 1, 2 cadenas y me voy a pasar aquí a la mitad del motivo y en él vamos a tejerle un punto alto. 2 cadenas, me voy a pasar aquí. ¿Recuerdan este punto alto donde le habíamos hecho el punto bajo? Bueno, pues yo voy a tejer arriba de mi punto alto, ahí arribita, vamos a tomarlo y a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Entonces aquí, bueno, no es necesario que bajen el punto bajo, nada más lo bajé para que en casita lo pudieran ver. 2 cadenas, me voy a pasar aquí a la mitad y vamos a tejer el punto alto. 2 cadenas, me paso donde tengo la tercera cadena. 1, 2 y en la cadena número 3 tejo un punto alto, una cadena y un punto alto. Y vieron qué facilito, amiguitas, terminamos nuestra vuelta número 4. Ahora vamos por la vuelta número 5. Que vamos a repetir aquí en estos 3 espacios. Ahora van a estar los motivos, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3 cadenas y aquí tomo este primer espacio y hago 1. Recuerden que son 4 porque ya tenemos el de las cadenas, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3. En total tienen que ser 5, 4 y 5, ¿va? Entonces tejo 3 porque ya teníamos el de las cadenas para completar los 5. Una cadena y luego del otro lado 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ahora, tomando nuestro proyecto por la parte del revés, vamos a tomar el punto alto, tejemos un punto bajo, tomado por la parte de atrás, y luego nos vamos a pasar aquí. Por la parte de abajo vamos a hacer esto, miren, amigas. Y ya, comenzamos a tejer nuestros 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Una cadena, ahora del otro lado, amigas. Así, miren. Tomamos y luego tejemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tomamos ahora este punto así. Por la parte de abajo y hago un punto bajo. Y de aquí me voy a pasar a este espacio, amigas. Aquí, miren, a este, ¿sí? Entonces, miren, ustedes lo pueden tomar así, con su lazada. Toman el punto, lo giran nomás así poquito, ¿sí? Así de simple. Lo giramos poquito y comenzamos a trabajar. 2, 3, 4 y 5. Una cadena y del otro lado hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ya terminamos nuestra vuelta número 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la vuelta número 6. Va a ser repetitiva, amiguitas, 4 cadenas y aquí en este primer espacio hacemos el punto alto. 2 cadenas, me paso a la mitad del motivo y tejo punto alto. 2 cadenas, me paso donde tengo los puntos altos. ¿Recuerdan donde teníamos la unión del punto bajo? Bueno, pues ahí, amiguitas, hacemos punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. 2 cadenas, miren, así nos van a quedar. Me paso a la mitad y tejo un punto alto. Y continuamos con 2 cadenas. Me paso aquí donde tengo
el siguiente punto alto donde puse el punto bajo en la vuelta anterior, un punto alto, una cadena y un punto alto. 2 cadenas, me paso aquí a la mitad, punto alto, 2 cadenas y en la tercera cadena del punto alto que figura, o este primer punto que figura con cadenas, ahí tejo un punto alto, una cadena y un punto alto. Y otra vez, amiguitas, a empezar a tejer nuevamente nuestras escamas, ¿sí? O nuestros abanicos. ¿Qué les parece? Y nosotros podemos ir alargando tanto como necesitemos nuestro proyecto. A mí se me hace un proyecto súper fácil. Ahora voy a acompañarlas esta vuelta ya nada más para que en casita, si alguien tiene alguna duda, pues lo pueda hacer, ¿va? Hacemos nuestras 3 cadenas y sobre el punto tejemos 4. 1, son puntos altos, 2, 3, 4, cadena, y del otro lado, amigas, ahora del otro lado, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tomo el punto por la parte de abajo y tejo un punto bajo. Ahora vamos a tomar este punto, amigas, miren, lo tomamos así y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5, cadena. Y ahora del otro lado, amigas, del otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego pasamos y tejemos el del punto bajo. Y así hasta completar nuestra vuelta. Ahora yo les voy a mostrar ya el avance que yo ya tengo. Aquí en esta parte, bueno, yo ya avancé y he dejado, vamos a ver cuántas son las líneas que he dejado en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hasta aquí, amiguitas, se acaba una madeja. Esto es lo que me sobró de mi madeja. Quiere decir que vamos a ocupar 100 gramos para la parte de, pues, de abajo, ¿va? Ahora, una vez que ya tengas, tú le puedes dejar menos cantidad si tú lo prefieres. Vamos a hacer lo siguiente. Comenzaré con una cadena y en este espacio un punto bajo. Dentro de este espacio voy a tejer un punto bajo. Aquí a la mitad un punto bajo. Me voy a pasar aquí donde tengo las 2 cadenas y tejo un punto bajo sobre el punto bajo, sobre las cadenas punto bajo, aquí a la mitad punto bajo, aquí sobre las cadenas punto bajo, sobre el punto bajo, ¿sí? El punto que queda como de unión. Este que sigue, punto bajo, a la mitad. Miren, estos 2 puntos no los tejemos, sino que tejemos la mitad de nuestro motivo y punto bajo. Sobre las cadenas, punto bajo, sobre el punto que une un motivo y otro, punto bajo, sobre la cadena, punto bajo, a la mitad, punto bajo, y así vamos a ir tejiendo, ¿sí? Un punto bajo, y lo que buscamos en este momento, amigas, es que esto reduzca un poco, que se plice así un poquito, pero que no se note que se está plisando tanto, ¿va? Y después ya podemos colocarle atrás. ¿Esto para qué? Pues para que nos quede así bien juntito esta parte de aquí, que se vea bonita la parte del frente, porque si no, esta parte nos quedaría como encima de los hombros y tal vez ya no luce tan linda como lo esperamos, ¿va? Entonces este es un detallito que vamos a tener que modificarle, pues para que luzca bonita. Así, punto bajo, aquí a la mitad, punto bajo. También la puedes hacer más cortita, ¿sí? Y tal vez no necesitas hacerle esto, sino tejerle un punto bajo por cada espacio
y listo. Pero en mi caso yo la quería más larga y entonces esto es lo que tenemos que hacer. Así, punto bajo sobre el punto, punto bajo, a la mitad, punto bajo. Aquí, punto bajo y sobre el punto, punto bajo. Ahora, aquí en esta parte, amigas, miren, yo tejí a la mitad sobre la cadena y aquí al final. 1, 2 cadenas, voy a girar. Este primer punto no lo voy a tejer, es el equivalente a mis 2 cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a ir tejiendo un punto alto por cada punto bajo de la vuelta anterior. Punto alto y así hasta finalizar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Hago 3 cadenas más, 1, 2, 3 y voy a comenzar a tejer punto alto por cada cadena. Punto alto. Esto lo vamos a agregar, amigas, para que en la parte del cuello tenga un poco de margen. Si tú quieres colocar algunos botones y ajustarlo, lo podrías hacer. Ahora yo me voy a pasar y voy a tejer desde este primer punto. Vamos a tejer en relieve. Siguiente punto, voy a tomarlo por la parte de abajo y tejo punto alto. Siguiente punto en relieve, punto alto y el que sigue por abajo. Punto alto en relieve, punto alto por abajo, punto alto y así hasta completar toda nuestra vuelta. Una vez terminada mi vuelta, vamos a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y esta es mi última cadena. Hacemos 3 cadenas y comienzo a tejer igual de que el otro lado, un punto alto por cada cadena, punto alto, y aquí vamos a tejer normal, amigas. El detalle va a ser ya en la siguiente vuelta cuando tengamos que incorporar estos puntos a el elástico, ¿va? Porque estamos tejiendo ahorita el elástico a crochet. Miren, ya pasé aquí, voy a voltearlo y este punto, este que tengo aquí, voy a ver si se alcanza a ver, está tejido en relieve, ¿verdad? Este está por abajo, arriba, entonces es arriba, abajo, arriba, y este corresponde tejerlo por la parte de abajo. Vamos a ir tejiendo los puntos como se van presentando. Este es en relieve y lo tejo por arriba, punto alto. Este está por la parte de abajo y lo tejo por abajo. Voy a tomarlo bien. En relieve, punto alto, por abajo, punto alto. Relieve, por abajo, por arriba y así hasta completar toda nuestra vuelta. Y aquí pues ya se alcanzan a ver las líneas, ¿verdad, amigas? Es reversible, ya se alcanza a ver. Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta completar mi vuelta con uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta y ahora pues vamos a ir tejiendo igual como corresponde. Subo 2 cadenas. Este primer punto, amigas, no lo voy a tejer porque es el equivalente a mis cadenas. Me voy a pasar al que sigue y lo tomo en relieve, punto alto. Por abajo, punto alto, en relieve, punto alto, por abajo y así. Voy a continuar tejiendo
como corresponde, ¿sí? Y ya, pues aquí ya se alcanzan a ver, amigas y amigos, ya se alcanzan a ver los puntos. Y bueno, déjenme sus comentarios, si pudieron escuchar ahorita ya me llegó uno de sus comentarios, así es que recuerden que estaré leyéndolos todos, déjenmelos en la parte de abajo qué les pareció, si se les hace fácil, se les hizo difícil, si se les hizo bonito los colores, en qué color les gustaría tejerlo a ustedes, ¿va? Entonces miren, yo voy a continuar, si se dan cuenta, quedó y ya intercalado los puntos, no me costó trabajo hacerlo. Ahí en casita ustedes tampoco les va a costar trabajos porque van a ir tejiendo como corresponde, ¿va? Ahora sí, amigas, vamos a tejer el largo que tú quieras, pues para que te tape tu cuello. Voy a aventajar un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya lo que tengo aventajado. Así es como me ha quedado, ¿va? Miren, ahora voy a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte pues yo ya puedo retirar este pedacito de material y con el mismo tipo de material o con ese mismo material yo voy a dejar un poquito, ¿sí? Para con este mismo poder pegar los botones. Y miren, colocamos la aguja. Ahorita les voy a decir cómo lo hago yo para que pues no tener que pegar y perder el pedacito de lana, sino simple y sencillamente, miren, pasamos. En este caso pues ustedes lo dejan del lado que ustedes quieran. Hay quienes dicen del lado derecho para las mujeres, del lado izquierdo para los hombres. Bueno, yo ya perdí poquito. Ahora me voy a pasar. En este caso, este es el lado del frente. Así es que vamos a colocar el botón de este lado. Aquí. Yo lo voy a pasar aquí en esta parte, sí, a la mitad, así es que ahí lo voy a colocar. Y miren, sin cortar, en este caso, les recomiendo nomás una aguja más pequeñita, ¿va? Que esté más delgadita. Y aquí mismo, miren. Después de la primera vuelta ya las demás ya van a ser más fácil. Ya aquí ya lo podemos ahora sí jalar y asegurar. Le damos 2-3 pasadas. Y luego miren, una vez que ya coloqué por la parte del lado del revés hay que hacerle un nudo. Así. Y ya, voy a ver si se alcanza a ver. Se forma ese nudito, quiere decir que este punto ya está seguro. Pero de todos modos le hago otro. Y luego ya bajo. Con este mismo bajamos hasta donde necesitamos el que sigue, ¿verdad, amigas? Entonces, así pues nos ahorramos el perder este pedacito de material y después cada uno de los botones. Entonces voy a bajar hasta donde necesito el siguiente botón. Y una vez que ya estoy ahí, voy a colocarlo más o menos a esta dirección. Y volvemos a hacer el mismo proceso, ¿va? Y ahora sí, voy a colocar el botón y regreso para mostrarte cómo ha quedado el resultado final. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les ha gustado, háganmelo saber dejándome un pulgar arriba. También quiero agradecerle a todas mis amigas que me comentaron que su manera de agradecerme era viendo los comerciales del video. Muchas, pero muchas gracias de todo corazón, amigas. Voy a continuar entonces y en un segundito más yo regreso. Y miren, amigas, entonces aquí yo ya perdí este pedacito de lana al mismo tiempo que los pegué, pero antes de mostrarles cómo ha quedado, quiero mostrarles cuánto me gasté de la segunda madeja. Más o menos gasté como unos 30 gramos aproximadamente, miren. ¿Sí? Entonces en realidad se gastan como 130 gramos para que ahí en casita pues lo tomes en cuenta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final de este precioso cuello. Yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de tu agrado.
Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un siguiente video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.